Bueno, un feliz sábado tengan todos mis queridos hermanos, amigos y familia. Espero y es mi mayor deseo que la presencia de nuestro Padre Celestial esté en cada uno de ustedes a través de su Espíritu Santo, guiándoles en todo momento y donde quiera que se encuentren. Y que la relación que tenga cada uno de ustedes con nuestro Señor sea como la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta alcanzar la plenitud del día. Porque a la verdad, queridos, no podemos darle lugar a la oscuridad de nuestra vida, ya que esta senda solo le pertenece a los impíos, solo le pertenece en realidad a todos aquellos que de cierta manera no les interesa para nada conocer a profundidad a su Creador a través de su palabra y buscarle de sincero corazón y amarle así como el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Pues estos se encuentran caminando por esa senda oscura que ni siquiera saben qué es lo que en realidad quieren. Por eso viven tropezando y en lugar de alcanzar luz, pues se hunden más y más en la oscuridad de este mundo. Pero los verdaderos hijos de Dios, aquellos que buscamos cada día encontrarnos con el Señor, pues crecemos en el Señor. Y es por eso que tenemos que aumentar cada día nuestra relación con Jesús. Así como aumenta la aurora hasta alcanzar, ¿qué cosa? Su máxima plenitud. Y no olvidemos que el Señor nos dice allí en el Salmo 119 que lámpara es a nuestros pies su palabra y su palabra será siempre lumbrera en nuestro camino. Pues este es mi mayor deseo y oración para cada uno de ustedes, mis amados. Un abrazo en Cristo para todos y que las bendiciones del cielo sean sobre cada uno de ustedes en este glorioso día. Miren, en nuestro último encuentro estuvimos estudiando sobre el misterio de Dios, que encontramos allí en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Y allí pudimos ver que este misterio de Dios no es otra cosa que la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Pues es la misma palabra de Dios. Pero desafortunadamente y para tristeza de esta humanidad, este misterio de Dios llegará el momento en que se consumará. Llegará el momento, queridos, en que se dejará de predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tal vez muchos digan, claro está, no lo va a decir ningún hijo de Dios, pero hay muchas personas que escuchan estos mensajes. Y tal vez muchos digan, ay, qué bueno, ya no vamos a ver más a estos cristianos tocando nuestra puerta e interrumpiéndonos en la calle para hablarnos de Dios. Al fin se acabará todo eso. Pero tristemente, estas personas que se manifiesten así, estas personas que hoy desprecian, que hoy ignoran y se burlan de la palabra de Dios, pues cuando este misterio de Dios sea consumado, entonces, queridos, estas mismas personas anhelarán, desearán y suplicarán a gritos buscar y encontrar la palabra de Dios, pero será demasiado tarde para ellos. ¿Y por qué? Porque por mucho que la busquen, no la hallarán. No encontrarán a un solo cristiano que le predique la palabra de Dios. Y en realidad, mis amados, será muy, pero muy triste cuando llegue ese día, ¿verdad? Otro punto más que estudiamos en el encuentro pasado fue en la manera que estamos siendo medidos con una vara, ¿se acuerdan? Y esa medida, ¿en qué consiste, mis amados? Pues esta medida consiste en nuestras acciones, consiste en nuestra manera de vivir, tanto en palabras como en pensamientos, tanto en sentimientos, como nuestra manera de vestir, también como nuestra manera de comer, nuestra manera de proyectarnos ante la vida. Dice la sierva de Dios que la iglesia de Cristo ha de ser un templo erigido a la semejanza divina. Y el templo de Cristo somos tú y yo, ¿verdad? Dice que nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Pulidos de la misma manera que se pule un diamante para convertirlo en una piedra preciosa. Porque debemos brillar como emblemas del cielo, irradiando de esa manera en todas las direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Mis amados, hoy más que nunca debemos estar firmes en el Señor, buscando en todo momento hacer su voluntad y su obra en esta tierra, porque el tiempo cercano está. Hoy vamos a darle
continuidad a este capítulo 11 del Apocalipsis. Así que estaremos hablando un poco sobre los versos del 2 al 6. Pero antes de comenzar nuestro estudio, a pesar de que ya mi hermana Marjorie oró y la hermana que leyó la lectura bíblica, pues vamos a elevar una oración al cielo para buscar una vez más la dirección divina y así evitar de que el enemigo se cuele en este lindo encuentro que hemos tenido hoy con el Señor. Oramos. Padre amante, nos presentamos una vez más, Señor, ante ti para que nos aceptes como una ofrenda agradable y podamos ser recibidos como esos hijos fieles tuyos que cada día, Padre, luchamos incansablemente por hacer tu voluntad. Te rogamos que disipes, Señor, todo pensamiento que no tenga que ver contigo, que no tengan que ver con tu día santo, y nos ayudes a entender el mensaje que has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Te imploramos por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida y que además tus santos ángeles, Señor, estén presentes para que no le permitan a ningún ángel caído llegar a nosotros, porque sabemos que la misión de ellos es traer entretenimientos y confusión a nuestra vida para que de esa manera no podamos entender tu palabra. Danos el discernimiento necesario y úsame, Señor, para poder comunicarle este mensaje a tu pueblo y al mundo. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Mis amados, abran junto conmigo allí en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, y vamos a leer los versos 2 y 3. Dice así: pero el patio que está, este es el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y el verso 3 dice: y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Mis queridos hermanos, aquí en estos 2 versos encontramos algo que nos llama mucho la atención. Porque en el verso 2 vemos que Jesús le dice a Juan que no mida la parte exterior del templo, es decir, la parte de afuera, porque el exterior del templo es dado a los gentiles y estos pues llegará el momento en que hollarán, pues pisotearán y humillarán la ciudad por 42 meses. Y en el verso 3 se habla de 2 testigos que profetizarán por 1260 días y lo harán vestidos de cilicio. ¿Y por qué nos llama la atención estos 2 versos? Porque las profecías que estudiamos en Daniel 7, 8 y 12 hace un tiempo atrás se encuentran plasmadas una vez más aquí en este capítulo 11 del Apocalipsis. Porque aquí, queridos, volvemos a encontrarnos con la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero además en estos 2 versos se confirma la autenticidad del librito abierto que se habla en Apocalipsis 10. En realidad, mis amados, es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Y no entender su palabra se convierte como en un problema bien serio para nuestra vida, y aunque es muy cierto, porque así mismo lo dice la Biblia allí en Colosenses capítulo 1, verso 25, a través del apóstol Pablo, cuando nos dice que el misterio de Dios solo le fue dado a sus santos, a quienes Jehová quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es en realidad Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que Jehová no le da a conocer su palabra a todo el mundo. Muchos tratarán, pero cuanto más se esfuercen, más confusos quedarán. Incluso Jesús se lo dijo a sus discípulos allí en Lucas 8:10. Le dice que el misterio de Dios solo le fue dado a conocer a ellos. ¿A quiénes? Pues a sus discípulos. Pero aunque también se le dio a conocer a sus seguidores, lo hizo en forma de parábolas. ¿Y para qué? ¿Por qué Jesús les hablaba a sus seguidores en parábolas? Pues para que viendo no vean y oyendo, ¿qué cosa? No entiendan. ¿Y por qué Jesús hacía esto, queridos? ¿Acaso nuestro Señor no vino a este mundo para que la humanidad le conociera? ¿Por qué les hablaba así a sus seguidores? Mis amados, pero tristemente vemos allí en el Evangelio de Juan,
Allí en el capítulo 6 del verso 22 en adelante, algo bien triste. Y es que las personas que seguían a Jesús, escucha, no lo hacían porque en realidad querían conocerle. No lo hacían, queridos, porque en realidad estaban interesados en conocer su misterio, en conocer su palabra, en conocer su amor, sino que el interés de ellos era ¿qué cosa? Pues le buscaban simplemente por los panes y los peces. Qué tristeza, ¿verdad? Y hoy día vemos a muchos también buscando a Jesús por los panes y los peces. Así que, mis amados, no entender la palabra de Dios tiene dos significados en nuestra vida. Una es que tú vestido de cilicio, y más adelante les voy a decir qué significa esta palabra, pues busques el rostro de Jehová con temor y temblor para darle el uso correcto de su palabra. Entonces Jehová te dará a conocer su misterio y lo entenderás perfectamente. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Como ustedes conocen, existen muchos que incluso se han puesto títulos de profetas. Se han puesto títulos de apóstoles, sacerdotisas, etcétera, que solo están usando la palabra de Dios por los panes y los peces. Y para obtener esto, ¿de qué manera lo hacen? Pues estafando y engañando a muchos que de verdad vienen con un corazón limpio y sincero en busca de conocer la palabra de Dios. Pero por culpa de esos lobos rapaces que los tienen engañados, les es imposible a todos, tanto a los engañadores, porque en realidad no les interesa para nada, como también a los engañados, discernir a profundidad el verdadero misterio de Dios. Por eso Jehová, queridos, no le da a conocer su misterio a todo el mundo. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Qué dice Ellen White? Que nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Pulidos. ¿Y para qué? Para poder brillar como emblemas del cielo. Y esto no lo entiende todo el mundo. Tenemos que ser pulidos para brillar como emblemas del cielo, irradiando de esa manera en todas las direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Esos son los que verdaderamente representan a Jesús en esta tierra. Entonces, es que a partir de ahí, nosotros nos convertimos en ese templo erigido a la semejanza divina. Así que, mis amados, volviendo a nuestro estudio en el capítulo 11, versos 2 y 3 del Apocalipsis, podemos ver que nuestro Señor Jesús nos vuelve a mencionar este tiempo profético de tiempo y la mitad de un tiempo. Y muchas personas no se han interesado en conocer a profundidad esta profecía, la cual es la más importante de todas. Porque aunque este tiempo profético quedó en el pasado, fue el que marcó la última etapa de la historia de este mundo. Y somos nosotros los que estamos viviendo esta etapa. No en vano Jesús nos repite este tiempo profético, y es el que más nos repite. Y lo hace en 7 ocasiones, tanto en Daniel como aquí en el libro del Apocalipsis. Porque, queridos, la importancia de entender la historia de esta humanidad, la importancia de entender quién es el anticristo, quién es el cuerno pequeño, quién es el hombre de pecado, quién es el dragón, quiénes son las dos bestias que nos habla Jesús a través de Juan en Apocalipsis 13, quiénes son las dos mujeres que se presentan allí, tanto en Apocalipsis 12 y como en Apocalipsis 17, y de entender además el gran conflicto que existe entre la verdad y el error. Pues todo esto nos urge con mucha urgencia, mis amados. Y es lo que está viviendo esta última generación. Vamos a volver a leer el verso 2. Recuerden que estamos en Apocalipsis 11. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Queridos, tenemos que entender que la ciudad santa que se habla aquí es sin duda alguna la ciudad de Jerusalén, que es la que iba a ser hollada por los gentiles. Y en verdad, literalmente, esta ciudad fue pisoteada y destruida totalmente en el año 70 por los romanos al mando del general Tito, donde no destruyeron solamente la ciudad,
También destruyeron el templo de Dios y murieron allí alrededor de 1 millón de judíos. Y esto Jesús ya lo había profetizado allí en Lucas 21, verso 24, que dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y mis amados, leyendo este pasaje en Lucas, tal vez no entiendas nada y te preguntas, bueno, aquí dice Jesús hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y muchos tal vez se digan, ¿y qué habrá querido decir Jesús aquí? ¿Cuándo se cumplirá ese tiempo? Pero sin embargo, cuando tú llegas aquí a Apocalipsis capítulo 11, verso 2, te das cuenta que ahí está la respuesta de tus dudas. Aquí puedes ver que ese tiempo de los gentiles duraría ¿cuánto tiempo? Pues 42 meses. Siempre se ha dicho, y es algo verídico, que la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Y hay un dato importante aquí que tal vez traiga confusión en algunos de ustedes, porque dice el texto que el exterior del patio del templo iba a ser entregado a los gentiles y que iban a masacrar a la santa ciudad por un tiempo de 42 meses, que viene siendo lo mismo que 1260 años. Y en realidad Jesús se refiere a gentiles aquí porque en ese tiempo era la primera fase de Roma, quien gobernaba el mundo actual, la Roma imperial pagana. Jesús también identifica a esta Roma imperial pagana allí en Lucas capítulo 21 versos 20 y 21 como el enemigo del pueblo de Dios. Jesús también lo identifica en Daniel 9, 26 y 27 como el desolador tanto de Jesús como también del templo y la ciudad de Jerusalén. Y Jesús identifica al imperio romano como los gentiles que destruirían a Jerusalén, es decir, la Roma en su primera fase. Pero además, queridos, Jesús menciona que hay un tiempo definido asignado para ellos, para los gentiles. Porque si vemos en la historia, cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general romano Tito, este tiempo profético fue muchos años antes de la supremacía papal que comenzó en el año 538, que es cuando comienza en verdad el periodo de los 42 meses o 1260 años. Pero este tiempo profético, mis amados, cuando fue destruida Jerusalén, no está dentro de los 42 meses, pero sí está dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años. Y dentro de este lapso de 2300 años, hay muchos eventos proféticos, y entre ellos está la destrucción de Jerusalén y la transición de la Roma imperial pagana a la Roma papal. Por tanto, Jesús, conociendo a perfección la historia de esta humanidad, ya que Él es el alfa y el omega, Jesús es el principio y el fin de todas las cosas, sabía que el tiempo asignado a ese poder romano en su segunda fase iba a ser de tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, de 1260 años. Y por honor al tiempo, no voy a mencionar las citas, o no voy a leer las citas, pero allí en Mateo capítulo 24, verso 15, en Lucas capítulo 21, versos 20, en Daniel capítulo 9, versos 26 y 27, en Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel 12, 7, pues en estos pasajes nos dejan bien claro que este nombre asignado a los romanos como gentiles fue a ambas fases de Roma, tanto la imperial pagana como la Roma papal. Y Lucas 21, 24 nos presenta más claramente en ese sentido esta transición de la Roma imperial pagana que perseguía al judaísmo, porque la Roma imperial pagana se dedicaba a perseguir al judaísmo, pero la Roma papal, ya en su nueva transición, pues se dedica a perseguir a los cristianos. Amados, y de esta manera es que podemos entender este pasaje de Apocalipsis capítulo 11, verso 2, con mucha más claridad. Pero además, ya esto lo hemos estudiado anteriormente, que los que hollaron y pisotearon a los hijos de Dios durante los 42 meses
Es decir, esos 1260 años fueron los brazos inquisitivos de la institución romana del Vaticano, es decir, la Roma papal en su segunda fase. Ahora tenemos que recordar que la ciudad de Jerusalén fue destruida literalmente, ¿verdad? Y aunque hoy día existe la ciudad de Jerusalén, allí está, pero ya no es la ciudad escogida por Jehová, como en la antigüedad. ¿Y saben por qué? Simplemente porque desecharon a Jesús, no reconocieron a Jesús como el Mesías y Salvador de ellos. Y dice Jesús allí en Mateo capítulo 23, versos del 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos, ¿saben ustedes cuántas religiones se encuentran mezcladas hoy día en la ciudad de Jerusalén? Pues muchas, mis amados. Allí la idolatría, el falso culto a Jehová y la violación de la santa ley de Dios ha convertido a Jerusalén en sinagoga de Satanás. Y dice Jesús que por allí Él no pasará. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Jerusalén lo reconozca como su Salvador y Redentor. Entonces, ¿quién representa hoy día a la ciudad de Jerusalén? Simbólicamente. Pues mis amados, quien representa simbólicamente hoy día la ciudad de Jerusalén es ese remanente y verdadero pueblo de Dios que lo ha reconocido en todo tiempo y nunca lo ha desechado. Así como también representan simbólicamente a la gran ciudad de Babilonia, los injustos, los pecadores, el falso pueblo de Dios, los falsos adoradores, etc. Miren, hay una cita de Ellen White que nos habla referente a este acontecimiento y la encontramos allí en Mensajes Selectos, página 40 de 1897. Dice así la cita: escenas que se repetirán. Jesús, después de hablar del fin del mundo, se ocupa una vez más de Jerusalén, la ciudad que hasta ese momento se mantenía orgullosa y arrogante y decía, estoy sentada como reina y no veré llanto. Y Jesús, contemplando con mirada profética a Jerusalén, vio que así como ella era entregada a la destrucción, pues el mundo también sería entregado a su condenación. Las mismas escenas que tuvieron lugar, queridos, en la destrucción de Jerusalén, dice la sierva de Dios, se repetirán en el día grande y terrible de Jehová, pero de una manera más intensa. Pero por eso, mis amados, es tan importante conocer a profundidad las profecías, así como alimentarnos cada día para mantener nuestro cuerpo con vida, ¿verdad? Espero que hasta aquí estén entendiendo un poco el mensaje en esta mañana. Y vamos a seguir. Miren, este texto que estamos estudiando en Apocalipsis 11, verso 2, nos describe algo y es el aspecto negativo de los cristianos durante la soberanía papal en ese tiempo. Dice que los gentiles están en el patio exterior, lo que significa que parece que son adoradores de Dios, ¿verdad? Porque entonces, si no son adoradores de Jehová, ¿qué hacían allí? Ahora, ¿por qué no se encuentran adentro con los demás adoradores? Queridos, porque estos cristianos son estos tipos de personas que se dejan engañar fácil. Y una vez engañados, ya no pueden ver ni entender el verdadero plan de la redención. No pueden ver el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No pueden ver el gran sacrificio que hizo Jesús por ellos. Y entonces, ¿qué hacen? Pues crucifican cada día a Cristo. ¿Y cómo lo crucifican? Pues en la manera errada en que le adoran. Y esto los lleva a apostatar y apartarse del verdadero culto a Dios. Y luego, ¿qué hacen? Pues comienzan a perseguir a los demás cristianos que sí mantienen la verdadera línea de adoración. Recordemos que los dos primeros hijos de Adán y Eva representan, mis amados, espiritualmente a los verdaderos y falsos adoradores, ¿verdad?
Caín, en lugar de retractarse y adorar a Jehová como lo hacía su hermano Abel, pues sintió envidia, sintió celos y hasta llegó a odiar a su hermano de tal manera que terminó quitándole la vida. Y en ese sentido, los gentiles del patio exterior que pisotean durante 1260 años a la comunidad de los justos son los inquisidores y perseguidores del catolicismo romano. Recordemos que fue el cuerno pequeño, la Roma papal, quien pisoteó parte del ejército de las estrellas del cielo, y esto lo confirmamos allí en Daniel 8, los versos 10 y 13. Pero hay una gran diferencia entre los dos grupos de cristianos durante este tiempo profético, porque el texto dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas. Miren queridos, la palabra griega traducida como dejar, aquí tiene un significado más fuerte aún, pues esta palabra significa arrojar o descartar. Así que lo que estamos viendo aquí, queridos, es un juicio de separación entre verdaderos y falsos cristianos. Un juicio de separación entre los que profesan las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios y aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad Jesús los considera, ¿qué cosa? Gentiles, o más bien paganos, como lo describen otras traducciones bíblicas. Pues estas personas, mis amados, se identifican de cierta manera como que son cristianos, pero en realidad, queridos, si nos detenemos un poquitico nada más a observarlos, nos damos cuenta que sus prácticas y su proceder siguen continuamente al paganismo. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces lo hacen inconscientemente. ¿Y por qué? Porque se encuentran engañados por el sistema que durante muchos años ha implantado el Vaticano. En un estudio pasado nosotros estuvimos hablando sobre todas las enseñanzas y prácticas paganas que han sido introducidas a la religión del catolicismo. Y no sé si se acuerdan, pero allí estuvimos viendo sobre la venta, sobre la venta del perdón, una práctica que comenzó hace muchos siglos atrás, la idolatría, el descanso del día domingo en lugar del sábado, la oración a los santos, que son todos esos hombres y mujeres que ellos tienen canonizados, la inmortalidad del alma, las tradiciones, las inquisiciones, las blasfemias, haciéndose pasar por Dios en la tierra, aseverando de esa manera que tienen poder para perdonar pecados. También vemos que ellos hicieron el cambio de la ley de Dios al eliminar el segundo mandamiento, cambiar el cuarto mandamiento y dividir el 10º mandamiento en 2, etc. Pero, queridos, si hay algo que nunca debemos olvidar, a pesar de todo lo que ha hecho este sistema, es que nuestro Padre Celestial, en su inmenso amor y misericordia, perdona a todos aquellos que han estado en oposición a Él. En la Iglesia Católica hay un pueblo, hay muchas personas fieles a Dios, pero allí están engañados y todavía tienen esperanza de que Dios los perdone si se salen de esa institución. Dios perdona a todas aquellas personas que ni siquiera saben que las doctrinas que practican van en contra de la voluntad de Dios. Nuestro Padre Celestial perdona a todos aquellos ignorantes que le dan uso incorrecto a su palabra. Y esto lo confirmamos allí en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, donde Lucas nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y allí en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, Pablo nos habla de su propia experiencia, cuando nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así que, mis amados, solo estos dos versos de los tantos que pudiera mencionar nos confirman que aunque una persona haya sido idólatra, blasfema, haya sido injuriador e incluso perseguidor, así como lo fue Pablo, pero hizo todas estas cosas por ser un ignorante e incrédulo, porque así actuaba Saulo antes de convertirse, ¿verdad? Pero Jehová lo perdona, queridos, si en verdad esa persona se arrepiente de corazón y le da un rumbo diferente a su vida. Porque todo aquel que actúa en contra de Dios lo hace por una sola razón, y es porque es un ignorante
Y así como Jehová perdonó a Pablo, pues sigue perdonando hoy a todos aquellos que reconocen sus faltas y errores. Por eso nosotros tenemos que estar predicando la verdad a toda persona, no importa que pertenezcan a otra religión. Al contrario, hay que sacar a esas personas que le son fieles a Dios y están dentro de esas instituciones engañados, porque el Señor aún los va a perdonar. Entonces, en estos dos versos podemos entender, queridos, claramente que aquí Jesús se refiere a los dos grupos de adoradores que son los verdaderos y los falsos, ¿verdad? Ahora vamos a leer los versículos 3, 4 y 10. Dice así el verso 3, que lo voy a repetir de nuevo. Y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Verso 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y voy a saltar al verso 10. Y dice así: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Queridos, tal vez ya muchos de ustedes sepan quiénes son esos dos testigos del cual Jesús habla en estos pasajes, que incluso los llama por diferentes nombres, pero quizás algunos no lo saben. Y hoy vamos a repasar estos pasajes donde vamos a conocer a profundidad quiénes son esos dos testigos. Aquí en estos dos pasajes que les acabo de leer, hay 4 diferentes nombres que identifican estos testigos. Allí en el verso 3 Jesús los identifica como sus dos testigos. Pero en el verso 4 Jesús los identifica como dos olivos y como dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y el cuarto nombre lo vemos en el verso 10, que Jesús los identifica como dos profetas. Pero si vamos al libro de Zacarías, encontramos que aquí hay un quinto nombre para estos dos testigos. Y allí en Zacarías capítulo 4, versos 11 y 14 leemos esto. Bueno, el contexto de este capítulo en realidad trata sobre una conversación que tuvo Zacarías con Jesús en visión. Ya esta era la quinta visión de Zacarías, donde Jesús le presenta un candelero de oro y los dos olivos, pero Zacarías no entiende. Y es por eso que Zacarías le pregunta a Jesús allí, le dice a Jesús en el verso 11, Señor, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y es cuando Jesús en el verso 14 le responde, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que aquí vemos un quinto nombre que son los dos ungidos que se encuentran delante del Señor de toda la tierra. Ahora, escuchen bien, queridos. Los dos testigos que profetizan, es decir, predican las profecías bíblicas durante los 1260 años de la soberanía papal, están en pie delante del Dios de la tierra. Pero tenemos que enfatizar algo aquí, y es que ellos no se encuentran delante del Dios de los cielos, sino que se encuentran enfrentando, mis amados, al diablo, que es identificado como el Dios de este mundo, como lo dice ahí 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Ahora, el hecho de estar delante del enemigo no significa que estos dos testigos están a favor de Satanás, sino que están en contra. De la misma manera que Nimrod, el fundador del reino de Babilonia y de la torre de Babel, que se encontraba delante del verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra, pero eso no significaba que porque Nimrod estaba frente a Jehová, estaba a favor de él, sino que se encontraba enfrentando a Jehová. Así que aquí vemos que estos dos testigos se enfrentan al diablo y a todo el sistema que ha implantado Satanás en esta tierra. Estos dos testigos tienen el valor de mantenerse en pie sin someterse a los engaños y a las amenazas de los sistemas terrenales y babilónicos que el diablo ha establecido y controla en este mundo. Ya que lo que Satanás busca es que todos los seres humanos se postren a sus pies y le adoren, aceptando de esa manera su soberanía y sus interpretaciones proféticas y sus enseñanzas paganas y contrarias a las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Satanás llegó incluso
Y ustedes lo saben, ofrecerle a Jesús los reinos y la gloria terrenal a cambio de que se sometiera a él. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se mantuvo en pie rechazándolo y resistiéndolo, ¿verdad? Esto lo vemos en Mateo capítulo 4 del versículo 8 al 10. Igual que los 3 jóvenes hebreos que se mantuvieron en pie frente a aquella estatua de oro en Babilonia. Lo vemos en Daniel capítulo 3 verso 12. Queridos, mis amados, estar de pie es resistir la prueba y la tentación. Es resistir aún frente a la amenaza de la muerte y vencer. Por tanto, mis amados, solamente los victoriosos estarán un día en pie ante el Dios creador de los cielos y de la tierra sobre el mar de vidrio, como lo dice Apocalipsis capítulo 6, verso 17, y lo dice también Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Pues estos 2 testigos, mis amados, atormentan de alguna manera a los moradores de la tierra al dar su testimonio. Pero aquí nos damos cuenta en este pasaje, nos damos cuenta de algo, y es que el mensaje que ellos imparten como que no es muy popular, pues enfrentan dura resistencia, enfrentan una dura resistencia y oposición durante esos 1260 años que se mantuvieron dando su testimonio con firmeza durante este periodo oscuro, lleno de persecución y muerte. Y esta es la razón, queridos, por la que estos 2 testigos se encuentran vestidos de cilicio. Pues así se encontraban vestidos de cilicio. Ahora, mis amados, estar vestido de cilicio, ¿qué significa? Pues significa arrepentimiento y el deseo de volverse a la armonía con su Creador. Estos 2 testigos le proclaman al mundo entero el mensaje de volverse a Dios. Ellos en todo tiempo se encuentran llamando a la humanidad para que se arrepientan de su mal proceder y salgan de los engaños donde Satanás los tiene como esclavos. Aquí vemos algunos versículos que nos confirman, mis amados, qué significa estar vestido de cilicio. Miren, aquí vamos a leer que está en Mateo 11, capítulo 11, verso 21, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hay que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y dice otra cita: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Eso fue en Daniel capítulo 9, verso 3. Otra cita más, dice: por esto vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Eso está en Jeremías capítulo 4, verso 8. Así que, mis amados, vestirse de cilicio no es otra cosa que arrepentirse y volverse a Jehová con humildad y sincero corazón. Recordemos la historia de Jonás, ¿se acuerdan? Que fue enviado a la ciudad impía de Nínive para proclamar su destrucción por causa de su maldad. ¿Y qué pasó allí? Pues todos los habitantes de aquella ciudad, desde el mismo rey hasta el más insignificante entre ellos, se arrepintieron vestidos de cilicio. Por eso Jehová perdonó esa ciudad y no la condenó. Así que, mis amados, todos estos nombres que pudimos ver donde Jesús identifica a sus 2 testigos, todos están íntimamente relacionados. Todos estos nombres forman una unidad inseparable. ¿Y por qué? Por ejemplo, del fruto del olivo, ¿qué se saca? Se saca aceite, ¿verdad? ¿Y qué representa el aceite en la palabra de Dios? Pues al Espíritu Santo, quien es el que en verdad realiza la obra en esta tierra en lugar de ejércitos o fuerzas humanas, ¿verdad? Y en la antigüedad, ¿para qué usaban el aceite? Para encender las lámparas cuando llegaba la noche. ¿Y la lámpara en la Biblia qué significa? Pues la palabra de Dios. Así que, mis amados, estos 5 nombres que encontramos en los 2 testigos, sin duda alguna, están conectados unos al otro. Dice el Salmo 119, versos 105 y 130, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dice allí también, 1 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los 2 testigos, ¿quiénes son? Bueno, queridos, un testigo da testimonio, ¿verdad?
Pero un testimonio escrito contiene aún más fuerza que un testimonio hablado, ¿sí o no? Entonces, los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, los dos ungidos y los dos profetas, escucha bien, son sin duda alguna la palabra de Dios. Y para ser más preciso en esto, los dos testigos, mis amados, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son las Sagradas Escrituras, mis amados. En conjunto, los dos, tanto el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento, quienes dan testimonio de Jesucristo siendo su testigo fiel y verdadero. Dice Jesús allí en Juan 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados, es el Evangelio del Reino Eterno, fotocopiado en la palabra de Dios, que debe ser predicado para testimonio a todas las naciones de la tierra antes de que venga el tiempo del fin. Dice Jesús allí en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y fíjense, mis amados, los dos testigos no se limitan solamente a la palabra de Dios escrita, sino que además son los que la predican. Los dos testigos son los mensajeros de la verdad y de las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras. Un testigo es alguien que da testimonio de algo, y la palabra griega en el Nuevo Testamento relacionada a testigo es martureo, que traducido al español significa mártir. Y de esta manera, los dos testigos se refieren a los que proclamaron la palabra de Dios durante los 1260 años de la supremacía papal, a través de sus palabras, su vida y su muerte, dando testimonio de su fe en Dios y en su palabra escrita. Acerca de los mártires, dice allí Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. ¿A quién? Pues han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que a ellos no les importó morir siempre que se encontraran predicando la verdad en Cristo. En este sentido, se aplica también el versículo que hemos estudiado al fin del capítulo 10 del Apocalipsis, donde dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis amados, los que dan testimonio de la palabra de Dios, los que dan testimonios sobre su verdad, sus profecías y sus mandamientos, son los que profetizan, es decir, predican y enseñan las profecías de las Sagradas Escrituras a los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dice Jesús a través de Lucas en Hebreos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos, ¿no es maravilloso eso? Saber a ciencia cierta que nos hemos convertido en verdaderos testigos de nuestro Señor Jesús, sin importarnos incluso qué pueda pasar con nuestra vida, porque para nosotros, más que nuestra vida, lo más importante es predicar el Evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier circunstancia que nos encontremos. ¿Sí o no? Y como ya vimos antes, los dos testigos están vestidos de cilicio, ¿haciendo qué cosa? Pues proclamando la verdad, llamando al arrepentimiento a esta humanidad para que se vuelvan de sus malos caminos y se conviertan al verdadero y único Dios. Miren, la hermosa experiencia de Pablo y esta misma experiencia, queridos, deberíamos tenerla tú y yo. Dice Pablo allí en Hechos capítulo 26, verso 20. Claro, esto lo narra Lucas. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿No es maravilloso eso? Queridos, que nos sintamos útiles en la obra de Dios sin importar lo que pueda pasar. Miren, los dos profetas, que también traen como nombre los dos testigos, pues nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios en su conjunto está llena de profecías. En realidad, 2/3 de las Sagradas Escrituras son puras profecías. Y tenemos que recordar además que la profecía es nada más y nada menos que el futuro predicho, ¿verdad? Y la historia
es la profecía cumplida. Incluso hay libros en la Biblia que son 100% proféticos, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y es por eso que los dos testigos reciben también el nombre de los dos profetas. Y cuando leemos los versos 5 y 6, nos damos cuenta de las consecuencias que tiene que enfrentar una persona cuando se propone dañar la palabra de Dios. Dice el verso 5, si alguno quiere dañarlos, en este caso a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y el verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto lo vemos en Apocalipsis 11, versos 5 y 6. Mis amados, estos dos versículos nos describen con exactitud el poder que tienen estos dos testigos. Y en estos dos versos vemos claramente cómo se presenta una advertencia contra los enemigos de las Sagradas Escrituras. Si alguien quiere dañar a la palabra de Dios, cosechará un castigo de fuego. Lo dice así la palabra de Dios. Y sabemos que lo descrito aquí se va a aplicar durante el regreso de Cristo y además después del milenio. Dice allí Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en Malaquía capítulo 4 verso 1 leemos, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y en Apocalipsis 20, verso 15 leemos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Pues al lago de fuego. Queridos, la manera en la cual los enemigos de la verdad podrían de alguna manera tratar de dañar la palabra de Dios es oponiéndose a su testimonio, corrompiéndola o pervirtiéndola con el fin de desviar o engañar a las personas. Pero también existe otra manera de dañar la palabra de Dios, y es como lo dice allí Apocalipsis 22, 18, 19, añadiendo o quitando parte de sus mensajes. Dice el Señor a través de Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y en Apocalipsis 13, 10, aquí las Sagradas Escrituras nos advierten, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Así que este pasaje nos deja bien claro que si alguien quiere hacer daño, pues el tal debe morir de la misma manera. Y un ejemplo de este cumplimiento se vio en la Revolución Francesa, cuando puso fin a la soberanía papal al cabo de los 1260 años, allá en el año 1798. Y fue cuando el general Berthier tomó prisionero al Papa Pío VI, que después de haber hecho tanto daño, murió al año siguiente. ¿Y de qué manera? Después de alcanzar tanta gloria y poder, pues murió solo y en cautiverio, olvidado por todos. Y no fue hasta el año 1800 que Napoleón autorizó que llevaran su cuerpo a Roma. Dice el Señor, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Y eso fue lo que hizo este infeliz, que se creyó que era Dios en la tierra. Pues durante el tiempo de su poder prohibió la traducción y lectura de la palabra de Dios, aparte de oponerse a sus enseñanzas, distorsionándola y matando y llevando en cautividad a los que predicaban la verdad sobre la palabra de Dios. Pero todo esto que hizo este Papa le fue devuelto de igual manera, cosechando así lo que había sembrado. Y en el texto de Apocalipsis 11, 5 y 6, que acabamos de analizar, podemos percatarnos de algo.
Y es que nos proporciona además un nivel aún más amplio y profundo de conocimiento, pues aquí se mencionan los hechos que realizaron dos grandes hombres de Dios en la antigüedad por mandato divino. Pues aquí se menciona al profeta Elías, aunque no está su nombre, pero se hace alusión a él. Dice el verso 6 que estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. ¿Y a través de quién fue que Jehová, queridos, cerró el cielo, impidiendo así la lluvia durante 3 años y medio, provocándose de esa manera una gran hambruna sobre la tierra? Pues a través de Elías, ¿verdad? Y eso lo podemos ver allí en Lucas capítulo 4 verso 25 y en Primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 7. Y esta relación se profundiza al considerar que un poco más allá, allí en Apocalipsis 11 verso 9, se menciona también un lapso de 3 días y medio, que equivalen a 3 años y medio, según el principio de día por año, aplicado a tiempos proféticos. Y fue además el profeta Elías, delante del cual Dios hizo caer fuego del cielo contra los falsos profetas de su época, allí en Primera Reyes capítulo 18 versos del 20 al 40. Y también fue mediante el profeta Moisés que Dios derramó las plagas que devastaron al impío e idólatra país de Egipto, convirtiendo las aguas del Nilo en sangre. Lo vemos en Éxodo capítulo 7 del 14 al 18. Y esta relación, queridos, se profundiza un poco más cuando vemos en el verso 8 que se menciona también el país de Egipto en un sentido muy negativo. Y el versículo en cuestión dice además que los dos testigos, es decir, las Sagradas Escrituras, tienen el poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis 11 nos lo dice bien claro. Esto significa que la palabra de Dios puede derramar sus plagas, juicios y castigos tan a menudo así como lo ordena nuestro Padre Celestial en su palabra. Recuerda, querido, que las plagas caerán al final del tiempo del fin sobre todos aquellos que se han mantenido haciendo ¿qué cosa? Pues dañando la palabra de Dios. Así lo dice Apocalipsis 22, 18. Y fíjense, si los dos testigos que se habla aquí en la propia palabra de Dios, que el Antiguo Testamento es el testimonio de los profetas, el Antiguo Testamento viene siendo el testimonio de los profetas de la antigüedad, y el Nuevo Testamento viene siendo el testimonio de los discípulos y apóstoles hasta el día de hoy. Y ambos constituyen el testimonio de Jesucristo, que fue transmitido durante los 1260 años de la soberanía papal, cuando la luz de la palabra de Dios en su conjunto fue despreciada oficialmente desde la sede del control religioso allí en Europa, pero además hoy día sigue siendo despreciada, sigue siendo ignorada y sigue siendo masacrada y alterada por la gran ramera y sus hijas. Ese sistema religioso conocido como el catolicismo, donde la misma sede allí en el Vaticano, ubicado igualmente en Europa. Siempre Europa ha sido la sede para ir en contra de la palabra de Dios. Europa se identifica como el enemigo de Dios. Queridos, y las consecuencias por el rechazo de la palabra de Dios allí en ese tiempo profético fueron realmente graves durante ese tiempo de supremacía papal, porque las plagas que Dios trajo como consecuencia trajeron graves sufrimientos sobre los habitantes de aquella época. Hubieron terribles epidemias como la muerte negra, más conocida como la peste. También hubo hambrunas fatales. Solamente miren, durante los años 970 después de Cristo y el año 1048 después de Cristo, la historia nos revela que hubieron 48 años de hambre, casi medio siglo, mis amados. Además, hubo muchas guerras. Lo cierto es que ir en contra de la palabra de Dios nos traerá siempre graves y fatales consecuencias. Miren, mis amados, y para ir terminando ya tenemos que saber que mediante Elías y Moisés, Apocalipsis 11 nos presenta una gran verdad, porque Moisés aquí representa y señala hacia el pasado, recordándonos hacerle fiel al pacto antiguo. Y hay muchos cristianos que dicen que el Antiguo Testamento no es necesario, quedó abolido, que solamente se rigen por el Nuevo Testamento. Hay muchas religiones que solamente predican el Nuevo Testamento, pero sin embargo Moisés representa al Antiguo Testamento y nos recuerda serle fiel al pacto antiguo.
ya que Moisés representa el Antiguo Testamento, que es la misma Torá, porque allí la misma Torá se originó con él. Y Elías representa y señala hacia el futuro, hacia la promesa del Mesías. Los cristianos en el tiempo de Jesús relacionaron la llegada del Mesías con el profeta Elías. También la tradición judía relaciona la persona de Elías con la esperanza mesiánica. Recordemos el nacimiento de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino de Jesucristo. El ángel dijo a Zacarías, su padre, que Juan iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Lo vemos en Lucas capítulo 1, verso del 13 al 17 y Mateo 17 del 10 al 13. Ahora, existen además leyendas, prácticas litúrgicas y canciones nostálgicas del sábado que se refieren a Elías en expectación del Mesías. Por lo tanto, Moisés nos señala hacia atrás a la Torá del Antiguo Testamento y Elías nos señala hacia adelante a la esperanza mesiánica del Nuevo Testamento. Y esto no es coincidencia, queridos, pues las dos revelaciones de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son testigos que juegan un rol muy importante para nuestra vida. En sí, la Biblia es un conjunto de dos documentos que son inseparables. Ambos testamentos se complementan y se necesitan mutuamente. Por tanto, es imposible separarlos. Y al presentar ambos testimonios de las Sagradas Escrituras como dos testigos y relacionarlos con dos hombres santos, Dios hace un énfasis y una referencia especial hacia las personas que las transmiten, pues la preocupación y el interés de Dios se manifiesta en primer lugar por las personas que sufrieron por causa de la verdad contenida en su testimonio divino. Y recuerden, queridos, sin el testimonio de carne y sangre de los fieles hijos de Dios, la Biblia hoy día sería ¿qué cosa? Pues un libro, así hablando así, un libro mudo, sin voz alguna. Sería como un documento con letras totalmente muertas y empolvadas en cualquier rincón de este mundo. Pero gracias a esa sangre derramada por los mártires, hoy la palabra de Dios se encuentra con vida. Por eso, mis amados, tú y yo también debemos representar a esos dos testigos. Cada uno de nosotros debe vivir y transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios en su conjunto, sin quitar ni añadir nada, tal como la Biblia fue inspirada y ungida por el Espíritu Santo, siendo así de esa manera una luz para este mundo. Pues así mismo, mis amados, nosotros también debemos ser llenos del Espíritu Santo y ser luz en este mundo, transmitiendo las profecías. Y si morimos proclamando la verdad como murieron muchos en el pasado, pues con toda seguridad, queridos, resucitaremos como Moisés. Y si aún estamos en vida cuando venga nuestro Señor Jesús y nos mantuvimos proclamando su verdad y nos mantuvimos firmes y fieles a Él, con certeza, mis amados, iremos vivos al cielo, tal como lo experimentó Elías. Así que de cierta manera Moisés y Elías representan a todos los fieles de Dios que a través de la historia humana han enseñado las Sagradas Escrituras y han llamado a las personas al arrepentimiento y a la armonía con Dios. Espero, mis amados, hayan entendido este estudio, queridos, y que así como Moisés y Elías podamos representar en esta tierra, en estos momentos, a esos dos testigos que son tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que son el combo perfecto para atraer a las personas al arrepentimiento. Dios los bendiga y los guarde en este día y siempre. Vamos a orar.